Todo empezó el día que me invitaron a una cena de antiguos alumnos del instituto, esa clase de eventos a los que uno solo va si no tiene excusas mejores o si el morbo le puede más que la pereza. En mi caso, fue lo segundo. Marta, mi mujer, me animó a ir, te vendrá bien despejarte, ver a tus amigos, tomar unas copas, yo me quedo con los niños, no te preocupes. Lo dijo tan tranquila, con esa sonrisa suya de siempre, esa forma de hablarte mientras recoge la mesa como si el mundo entero no fuera más complicado que un lavavajillas mal puesto. No sospeché nada. Ni un segundo. La cena era en un restaurante cerca de Lavapiés, en una terraza privada. Era un viernes por la noche y hacía una temperatura de esas que ya no sabes si ponerte chaqueta o seguir en manga corta. Llegué tarde, como siempre. Cuando entré, vi las mismas caras de hace 20 años, solo que con menos pelo, más barriga y conversaciones más aburridas. Pero ahí estábamos, sonriendo por costumbre, riéndonos de las mismas bromas, contándonos por enésima vez cómo suspendimos matemáticas aquel año o cómo casi nos echan por colarnos en el laboratorio de química. Hasta ahí, todo normal. Pero en el segundo brindis, cuando ya teníamos algo de vino encima y la gente se había soltado, salió un nombre que no escuchaba desde hace siglos, Rubén de la Peña. Uno de esos tipos que en el instituto parecía que iba a acabar en la cárcel o en una revista de motos. Lo curioso fue que cuando pregunté y Rubén, me miraron con cara rara. No sabes, me dijo Eva, una que ahora se dedicaba a vender pisos. Está en Madrid. Vive aquí desde hace años, ¿no sabías que está muy unido a Marta? Yo me reí, así como sin pensar. Marta mi mujer. Y Eva asintió, muy segura. Sí, claro. Se ven bastante, ¿no? Me lo crucé hace poco en Malasaña, iba con ella. Me saludó desde lejos. Me extrañó no verte tú también. No supe qué decir. Me limité a beber. Otro trago. Otro más. Intenté hacer como que no me afectaba, como si me diera exactamente igual. Pero no. No era normal. Marta no me había mencionado nunca que Rubén estaba en Madrid. Ni una vez. Y lo de que se ven bastante, eso me dejó clavado. No me cuadraba. Me pasé el resto de la cena con esa frase dándome vueltas por la cabeza. Se ven bastante, no, ¿cómo que se ven? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo dijo? Me sonreía con normalidad cada mañana, me preparaba café, me preguntaba si quería pescado para cenar. Nada en ella daba pistas. Nada. Y ahí estaba yo, como un idiota, creyendo que la rutina significaba estabilidad. A la mañana siguiente, todavía con la cabeza algo espesa, me hice el café y me senté en el salón como si nada. Marta bajó en pijama, con el pelo recogido y esa forma suya de estirarse mientras bosteza que siempre me pareció atractiva. Me besó en la frente, como cada sábado. Y en ese momento me di cuenta de que yo sabía algo que ella no sabía que yo sabía. Y eso, créeme, cambia todo. No dije nada. No todavía. Quise observar. Ver si algo salía solo. Estuve más atento. A cómo cogía el móvil, a qué día salía y a qué horas. Me fijé si mencionaba algo sobre Rubén, aunque fuera de pasada. Pero nada. Silencio total. El domingo por la tarde le solté la bomba, como quien comenta el tiempo. Oye, el viernes en la cena hablaron de Rubén de la Peña. Qué fuerte, ¿eh? Está en Madrid. Marta, te juro, no se inmutó ni medio segundo. Ah, sí. ¿Qué cosas? Así. Como si le hablara de una receta de lentejas. Cambió de tema en menos de 5 segundos. No preguntó más. No dijo hace años que no lo veo, ni me cayó fatal siempre. Nada. Solo qué cosas.
Y ahí supe que algo no cuadraba. Esa calma no era natural. Era controlada. Calculada. Así empezó todo. No con un mensaje. No con una foto. No con una aplicación extraña. Empezó con una frase suelta de alguien que ni siquiera tenía intención de acusar a nadie. Empezó en una cena tonta, en una terraza cualquiera, con una copa de vino barato en la mano. Y desde ahí, todo fue cuesta abajo. Aunque en ese momento todavía no tenía pruebas, solo una duda. Una maldita frase que no podía borrar de mi cabeza. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que empecé a recordar cosas que ya habían pasado pero a las que nunca les di importancia. Como el sábado que se fue a una comida del trabajo y volvió oliendo a perfume de hombre. O la vez que se puso nerviosa cuando vio que cogí su bolso por error. Tonterías. Pequeñas piezas sueltas. Pero ahora, juntas, parecían parte de un puzzle muy jodido. Y lo que hice después, bueno, eso te lo cuento en la segunda parte. Porque ahí sí que ya no hubo vuelta atrás. Durante los días siguientes no podía sacarme de la cabeza la frase de Eva. No era solo curiosidad, era una mezcla de incomodidad y desconfianza que se me metía debajo de la piel cada vez que miraba a Marta moverse por casa con esa tranquilidad suya, preparando el desayuno o riéndose con los niños como si no hubiera nada extraño en el mundo. Intenté decirme que estaba exagerando, que quizá Eva había confundido a alguien, que tal vez Rubén simplemente se había cruzado con Marta por casualidad. Pero había algo en la manera en que ella reaccionó, ese tono indiferente, esa rapidez con la que cambió de tema, que me dejó con una sensación de que me estaban tomando por tonto. No podía dejarlo pasar. Así que decidí probar algo distinto. No me lancé a revisar nada, no empecé a espiar como un paranoico. Simplemente observé. Me fijé en sus horarios, en su tono cuando hablaba conmigo, en los días que se arreglaba más de la cuenta para ir a reuniones o a tomar algo con las chicas del trabajo. Antes me hacía gracia verla probándose ropa frente al espejo, pero ahora cada vez que se miraba con ese cuidado extra yo me preguntaba para quién lo hacía realmente. Una tarde de jueves, mientras se maquillaba, me acerqué por detrás y le dije que estaba guapísima, que ojalá saliera conmigo así más seguido. Ella se rió y contestó que ya tendríamos tiempo el fin de semana, que no fuera pesado. En ese momento tuve claro que no salía a ninguna reunión. Pasaron unos días más y un sábado me dijo que tenía una comida de cierre de proyecto con el equipo. Sonaba creíble, ella trabajaba en una empresa de marketing y siempre tenían eventos de ese tipo. Me ofrecía llevarla en coche porque tenía que pasar cerca, y puso una cara que me confirmó más que cualquier prueba concreta. Me dijo que no hacía falta, que iría con una compañera, y cambió de tema enseguida. No insistí. La vi salir por la ventana del salón, caminando hacia el metro, con un vestido que hacía meses no usaba. Y ahí fue cuando tomé la decisión, iba a seguirla. No lo había hecho nunca. Ni con ella ni con nadie. Me sentía ridículo, casi enfermo, pero en el fondo sabía que necesitaba una respuesta. Esperé 10 minutos, cogí el coche y conduje despacio, tratando de mantener distancia. La vi salir del metro en Tribunal y caminar hacia Malasaña. Caminaba rápido, mirando el móvil cada poco, hasta que se metió en un bar pequeño en una esquina. Aparqué mal, me quedé dentro del coche, con el corazón a mil, intentando decidir si entrar o marcharme. Estuve a punto de dar media vuelta cuando la puerta del bar se abrió y salió Rubén. El mismo Rubén de la Peña. Un poco más viejo, el pelo más corto, pero el mismo tipo. Se acercó a ella con una sonrisa y se abrazaron. No un abrazo de amigos. Un abrazo largo, de esos que te dicen todo sin una palabra. Me quedé quieto, mirándolos desde lejos, intentando entender lo que veía. Se metieron de nuevo en el bar, ella delante, él detrás, con una mano en su espalda.
En ese momento sentí una mezcla de rabia, tristeza y algo parecido a una parálisis. Quise entrar, pero me obligué a no hacerlo. No todavía. No sin pensar. Me quedé allí casi una hora, viendo salir gente, viendo pasar taxis, sin moverme. Al final los vi salir, reírse y caminar calle abajo. Pararon frente a un portal y Rubén sacó las llaves. Ella dudó, miró hacia los lados y entró con él. No sé cuánto tiempo estuve esperando en el coche, pero fue suficiente para que me doliera el pecho de tanto apretar los dientes. Cuando al fin la vi salir, 2 horas después, iba despeinada, con el abrigo mal puesto, mirando el móvil. Caminó despacio, sin darse cuenta de nada, como si el mundo fuera perfecto. Yo me quedé allí, observando cómo se alejaba. Esa imagen se me quedó grabada. No porque fuera escandalosa, sino porque en ese momento entendí que no había vuelta atrás. Esa noche no dije nada. Me limité a escucharla inventar una historia sobre la comida con sus compañeras, sobre las risas y el vino, y sobre lo tarde que se había hecho. No la interrumpí. No quería verla mentir, pero necesitaba escucharla hacerlo. Me besó en la mejilla antes de ir a la cama y me dijo que había sido un día agotador. Yo fingí que dormía mientras ella se duchaba. Cuando salió del baño, le olía la piel diferente. No era su perfume, era otro. No puedo explicarlo mejor, pero era otro. Al día siguiente fingí normalidad. Preparé el desayuno, hablé de fútbol con mi hijo, ayudé a Lucía con un trabajo. Todo mientras ella pasaba de un lado a otro de la casa con esa tranquilidad que ahora me resultaba insoportable. Por dentro estaba hirviendo, pero decidí no estallar. Tenía que hacerlo bien, con cabeza. Si iba a enfrentarla, iba a hacerlo de manera que no tuviera escapatoria. El lunes me pedí el día libre en el trabajo. Fui al bar donde la había visto entrar. El camarero me miró con cara de no entender nada cuando le pregunté si conocía a Rubén, si iba mucho por ahí. Al principio se hizo el tonto, pero después de insistir un poco y de dejarle un billete sobre la barra, se soltó. Sí, viene de vez en cuando con una chica morena, muy guapa, más joven que él. Vienen los sábados, se sientan en el fondo. Me quedé callado unos segundos. ¿Y la última vez? Pregunté. Este sábado, justo. Estuvieron un par de horas, luego se fueron juntos. Salí de allí con una sensación rara, como si caminara en otra realidad. Lo peor era que ahora tenía certeza, pero no alivio. Saber la verdad no me calmó. Me hundió más. Me pasé todo el día pensando cómo podía una persona vivir así, mentir con tanta calma, acostarse con alguien y luego volver a casa, cocinar, hablar de los niños, reírse. No me cabía en la cabeza. Esa noche, cuando se metió en la cama, la miré durante minutos. Dormía profundamente. Y yo pensaba en lo que había visto, en cómo había caminado hacia ese portal, en cómo lo había abrazado. Quería odiarla, pero lo que sentía era otra cosa, un vacío enorme. No podía dormir, no podía pensar en otra cosa. A las 4 de la mañana me levanté, fui al salón y me serví una copa de vino. Me quedé mirando la ventana, intentando decidir si enfrentarla de una vez o seguir fingiendo. Sabía que tarde o temprano iba a explotar y que cuando lo hiciera no iba a haber forma de recomponer nada. Al día siguiente, mientras desayunábamos, solté la primera piedra. ¿Sabes a quién vi el otro día por malasaña? A Rubén. Ella se congeló unos segundos antes de responder. Ah, sí. ¡Qué casualidad! No lo veo desde hace 1000 años. Lo dijo sin mirarme. Y ahí ya no me quedó duda. La voz se le quebró un poco, y se levantó enseguida a buscar algo al baño. No volví a mencionar el tema, pero supe que lo sabía. Sabía que yo sospechaba. Durante los siguientes días todo fue más tenso.
Ella hablaba menos, se quedaba más tiempo fuera por trabajo. Yo, mientras tanto, me preparaba. No para espiarla ni para pedir explicaciones, sino para enfrentarla con hechos. No quería discusión, quería verdad. Así que un sábado, cuando dijo que saldría otra vez a comer con las compañeras, esperé a que saliera, fui al mismo bar, me senté en una mesa del fondo y esperé. Llegaron los dos, se sentaron sin verme, pidieron vino y empezaron a hablar. No me moví, no respiré casi. Estaban demasiado cerca, riéndose, tocándose las manos. Era como ver una película absurda en la que yo era el único que no conocía el guión. Cuando vi que se besaban, me levanté, dejé dinero sobre la mesa y me fui sin que me vieran. No podía quedarme más. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormí ni un minuto. Esperé a que llegara, escuché cómo entraba en casa, cómo se desvestía, cómo se metía en la cama. Me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Tenía decidido que al día siguiente, al despertar, iba a decírselo todo. No más dudas, no más silencios. La iba a mirar a la cara y le iba a contar todo lo que había visto. Sin gritos, sin insultos, solo la verdad. Porque ya no se trataba de si podía perdonarla, sino de si podía seguir viviendo así, sabiendo lo que sabía. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero esa parte, esa conversación, esa escena en la que todo se rompió de verdad, te la cuento en la próxima parte, porque ahí fue donde explotó todo y ya no hubo vuelta atrás. La mañana que decidí enfrentarla amaneció clara y silenciosa, y yo llevaba despierto desde mucho antes de que sonara el despertador, con el cuerpo tenso y la cabeza llena de todo lo que había visto los días anteriores. Marta dormía de lado, con el rostro tranquilo, respirando despacio, ajena a que esa rutina de los domingos iba a convertirse en un campo minado. Me quedé mirándola unos segundos más, sabiendo que en cuanto abriera los ojos ya no habría forma de volver atrás. Me preparé un café sin prisa, más por hacer algo que por gusto, y me senté en la mesa del salón a esperar. Cuando la escuché entrar, con el pijama puesto y los pies descalzos, me pareció increíble que esa misma mujer fuera la que había visto abrazar y besar a otro hombre a plena luz del día. No era una sensación de película ni un pensamiento trágico, era algo práctico y concreto, el reconocimiento de que me habían mentido durante meses. Ella me dijo buenos días con voz tranquila y se sirvió zumo sin sospechar nada. Yo respiré hondo y le dije que necesitábamos hablar. Me miró con gesto curioso, como si fuera otra charla sobre facturas o sobre los niños, y se sentó frente a mí. Le pedí que no interrumpiera hasta que terminara. Le conté que sabía que se veía con Rubén, que la había visto entrar con él en un portal, que había estado en el mismo bar donde habían estado juntos más de una vez y que ya no necesitaba más explicaciones porque había visto suficiente. Al principio no dijo nada, se quedó completamente quieta, con la mirada clavada en el vaso. Luego soltó el aire despacio y me preguntó, con una calma que me pareció casi ensayada, que era exactamente lo que había visto. No era una pregunta inocente, era una forma de ganar tiempo, de medir cuánto sabía yo, así que se lo dije todo, palabra por palabra, desde la cena de antiguos alumnos hasta el momento en que los vi besarse en el bar. Cuando terminé, el silencio que quedó fue tan espeso que se podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Ella se tapó la cara con las manos y no lloró, solo permaneció así, quieta. Yo la observaba, esperando una reacción, una disculpa, una negación, algo. Pero cuando por fin habló, lo que dijo me dejó helado, no era lo que tú piensas. Le pedí que me lo explicara, aunque ya sabía que nada que dijera podría cambiar lo que había visto. Entonces empezó a hablar rápido, diciendo que Rubén había vuelto a su vida por casualidad, que se habían reencontrado en una reunión de trabajo, que al principio solo habían quedado para ponerse al día, que no quería hacerme daño, que había estado confundida, que no sabía cómo decirme nada. Cada palabra que salía de su boca me sonaba como una línea bien ensayada,
como si hubiera tenido preparada esa historia para el caso de que la descubriera. Cuando la interrumpí para preguntarle si se había acostado con él, no contestó de inmediato, y en ese silencio tuve la confirmación que faltaba. Sí, dijo al fin, mirando al suelo, pero fue un error. No gritó, no lloró, no intentó tocarme. Solo lo dijo así, como si estuviera confesando que se le había olvidado pagar un recibo. Ese tono fue lo que me rompió. Me levanté sin saber bien qué hacer con las manos, caminé por el salón de un lado a otro, intentando procesar que lo que más temía era verdad. Le pregunté cuántas veces, y volvió a decir que no importaba, que lo importante era que se había dado cuenta de que me quería, de que se sentía culpable y de que no pensaba volver a verlo. En ese momento se me mezclaron el enfado, la tristeza y la incredulidad. No podía creer que tuviera la sangre fría de hablarme de amor justo después de admitir que se había acostado con otro hombre. Le dije que dejara de hablar, que no quería oír excusas, que había tenido tiempo de sobra para elegir y que ahora ya no había más espacio para explicaciones. Ella empezó a llorar entonces, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo, de darse cuenta de que se había acabado el control que tenía sobre la situación. Podemos solucionarlo, me dijo entre sollozos, fue un error, te lo juro. Yo te quiero, Javier, no quiero perder esto. Yo la miraba y no reconocía a la persona que tenía enfrente. Me parecía una desconocida usando la cara de mi mujer. Me pidió que la perdonara, que pensara en los niños, que todos cometemos errores. Yo le contesté que una cosa era un error y otra cosa era vivir una mentira. Le recordé todas las veces que había salido diciendo que iba al trabajo, los sábados que había inventado comidas, los besos que me había dado después de estar con él. No me importaba gritar, y grité. No me importaba romper el silencio, y lo rompí. Le dije que había cruzado una línea y que lo peor no era la traición física, sino la tranquilidad con la que había podido fingir tanto tiempo. Ella intentó acercarse para tocarme el brazo, pero di un paso atrás. No quería ni que me rozara. La rabia me quemaba el pecho, y tuve que salir al balcón para no estallar allí mismo. Desde fuera la escuchaba sollozar, y por primera vez en muchos años no sentí compasión. Sentí distancia. Una distancia que no se podía cubrir con palabras. Cuando volví al salón, seguía en el mismo sitio, con la cara empapada y los ojos rojos. Le dije que necesitaba que se fuera de casa unos días. Me dijo que no tenía a dónde ir, que sus padres estaban fuera, que no podía dejar a los niños. Le respondí que ya me encargaría yo de ellos, que buscara un hotel o se quedara con alguna amiga, pero que no podía verla ni un día más bajo el mismo techo. La discusión se volvió más tensa. Me acusó de estar siendo cruel, de no querer escucharla, de castigarla sin dejarla explicarse. Le grité que no había nada que escuchar, que lo único que podía decirme era por qué lo hizo. No contestó. Se limitó a murmurar algo sobre sentirse sola, sobre que yo trabajaba demasiado, sobre que se sintió viva otra vez con alguien que la miraba como antes. Esa frase me clavó un nudo en la garganta, porque era cierto que yo llevaba meses metido en el trabajo, pero eso no justificaba lo que había hecho. Le dije que si se sentía sola, podía haber hablado conmigo, podía haber pedido ayuda, podía haber hecho cualquier cosa menos eso. Cuando entendió que no iba a haber reconciliación, se levantó y se encerró en el dormitorio. Yo me quedé en el salón, mirando el suelo, escuchando sus movimientos mientras recogía cosas. Media hora después salió con una maleta pequeña. No me miró a los ojos al salir, solo dijo que se quedaría unos días en casa de una compañera. No respondí. Cerró la puerta y me quedé solo, con la casa en silencio y con esa mezcla de alivio y vacío que no sabía cómo manejar. Pasé el resto del día sin saber qué hacer. Los niños estaban en casa de mis padres, así que no tuve que fingir.
Me senté en el sofá, miré las fotos en la pared y me di cuenta de que cada imagen tenía ahora otro significado. Todo lo que creía seguro se había deshecho en cuestión de horas. Pensé en si debía contárselo a alguien, pero no tenía fuerzas para repetirlo. Por la noche me escribió un mensaje. Decía que lo sentía, que no sabía cómo reparar el daño, que si algún día quería hablar, ella estaría dispuesta. No contesté. La bloqueé sin pensarlo demasiado. En ese momento supe que lo que venía a continuación no sería fácil, pero también supe que no pensaba dejarlo pasar. No se trataba de rabia ni de orgullo, era otra cosa, una necesidad de que sintiera algo de lo que me había hecho sentir a mí. No tenía claro todavía cómo, pero lo iba a hacer. Esa fue la primera noche que dormí solo después de muchos años. No dormí bien, pero al menos no tuve que escuchar excusas. Me levanté con la idea fija de que si ella había jugado a destruir lo nuestro con tanto cuidado, yo iba a devolverle la jugada, no con gritos ni violencia, sino con hechos. Esa idea se me quedó clavada y me mantuvo despierto toda la madrugada siguiente. El lunes siguiente fue el primero en el que desperté sin oír su voz en la casa, sin escuchar el ruido de la cafetera ni el sonido de los pasos que solían ir y venir del baño al dormitorio. Me senté en la cocina, miré el reloj y me di cuenta de que, a pesar de lo que había pasado, todo seguía funcionando igual, el agua caliente salía del grifo, los niños necesitaban desayunar, el correo seguía llegando. Lo único que había cambiado era que yo ya no tenía a Marta delante fingiendo que todo iba bien. La ausencia era tan concreta que por momentos me costaba recordar que había sido real, que la había visto con mis propios ojos entrar a casa de otro hombre. Esa sensación me duró todo el día, y mientras trabajaba en casa, apenas podía concentrarme. Cada vez que veía su nombre en algún correo o en una factura, se me revolvía algo en el estómago. Pero entre la rabia y la tristeza apareció una idea, una forma de devolverle algo de lo que me había hecho, sin necesidad de gritar ni de insultar. No fue una venganza improvisada, fue más bien un proceso que empezó con una llamada. Sabía que Rubén trabajaba como autónomo en una pequeña empresa de reformas y recordaba su nombre en redes. Lo busqué, encontré su perfil profesional y, sin pensarlo demasiado, lo llamé fingiendo ser otro. Utilicé el número del trabajo, para que no lo reconociera. Le dije que necesitaba un presupuesto para una reforma en un piso en Getafe, le inventé detalles creíbles, medidas, materiales, plazos. Él aceptó sin dudar, su tono era el mismo de siempre, confiado y algo fanfarrón. Quedamos en que pasaría por el piso el jueves por la mañana. Lo apunté en el calendario y corté la llamada con una calma que me sorprendió incluso a mí. Sabía que ese día lo iba a mirar a la cara, pero no como un marido engañado, sino como alguien que tenía el control de la situación. Pasé esos días preparando todo. No podía arriesgarme a que Marta apareciera sin avisar o a que alguien interviniera. Les pedí a mis padres que se quedaran con los niños toda la semana, alegando que tenía trabajo acumulado y necesitaba concentrarme. Ellos aceptaron sin hacer preguntas. La casa quedó en silencio, y esa quietud me ayudó a pensar. Revisé los papeles, busqué pruebas de su relación, tickets, correos, cualquier cosa. En el fondo no necesitaba más, pero necesitaba tener todo ordenado para que cuando hablara con él no pudiera negarlo. También preparé algo para ella, unas copias de las fotos de familia, los recuerdos que guardaba en una caja del dormitorio, y una nota con la dirección de su madre. Esa nota la dejé encima de su mesilla. No sabía si volvería, pero si lo hacía quería que entendiera que no quedaba nada que recoger. El jueves llegó antes de lo que esperaba. Me levanté temprano, me vestí como si fuera a la oficina y esperé. A las 10 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba, con una carpeta en la mano y una sonrisa automática. No me reconoció al principio, tardó unos segundos en ubicarme. Cuando lo hizo, la sonrisa se borró. No dije nada.
Lo hice pasar, cerré la puerta y le pedí que se sentara. Se quedó de pie, incómodo, con la mirada fija en el suelo. Le dije que sabía todo, que no hacía falta que fingiera, que lo había visto con Marta y que lo que quería ahora era dejar las cosas claras. Intentó hablar, pero lo interrumpí. Le pedí que escuchara antes de abrir la boca. Le expliqué que no iba a hacerle daño ni a buscar pelea, pero que había cruzado una línea con una mujer casada y que, además, había tenido la osadía de hacerlo a plena luz del día. Le dije que si tenía un mínimo de respeto por sí mismo y por lo que había hecho, lo menos que podía hacer era enfrentarse a las consecuencias. No intentó justificar nada, solo murmuró que no había querido causarme daño. Esa frase me dio ganas de reír. Le pregunté si pensaba que acostarse con una mujer casada y mentir durante meses no causaba daño, si creía que yo iba a quedarme quieto mientras seguía viéndola. Me miró sin poder sostener la mirada. Cuando intentó decir que la quería, que ella le había hablado de separarse, me acerqué tanto que casi podía oler su miedo. Le dije que no me interesaban sus sentimientos, que lo único que me importaba era que desapareciera de su vida. Le dejé claro que si volvía a buscarla, si volvía a llamarla, si volvía siquiera a acercarse a su trabajo, yo me encargaría de que perdiera mucho más que su orgullo. No levanté la voz, no lo empujé, no lo amenacé con violencia directa, pero cada palabra fue tan precisa que lo dejó pálido. Me pidió disculpas, balbuceó algo sobre no saber lo que hacía, sobre que todo se había ido de las manos. Le respondí que la diferencia entre un error y una decisión era el tiempo que uno tarda en detenerse, y él no se había detenido en absoluto. Cuando vio que no iba a conseguir compasión, asintió, recogió su carpeta y salió sin mirar atrás. Lo observé desde la ventana mientras se alejaba calle abajo. No sentí alivio, pero sí una sensación de cierre. Sabía que ese era solo el primer paso. Después de que se fuera, me senté en el sofá, con la cabeza en blanco. Había imaginado ese momento durante días, y cuando por fin pasó, no sentí la satisfacción que esperaba. Era como si hubiera cumplido una tarea más. Sin embargo, no podía quedarme solo en eso. Marta seguía creyendo que todo podía arreglarse con disculpas, y tenía que entender que ya no había espacio para eso. Pensé en cómo hacerle sentir una parte de lo que yo había sentido. No quería hacerle daño físico ni arruinarle la vida, solo quería que sintiera el peso de sus propias decisiones. Recordé que en el ordenador del despacho teníamos fotos de viajes, documentos personales, y entre ellos, su currículum actualizado. Trabajaba en una empresa mediana, muy pendiente de su reputación, y sabía que cualquier escándalo la afectaría. No quise ser cruel hasta el extremo, pero envié desde un correo anónimo varias copias de su correspondencia con Rubén a la Dirección de Recursos Humanos de su trabajo. No incluí insultos ni mensajes personales, solo los hechos, las fechas y las pruebas de que había estado utilizando días laborales para verse con él. No fue necesario exagerar nada. Lo que había era suficiente. Esa misma tarde me escribió. No la había bloqueado en el teléfono del trabajo, y el mensaje llegó seco, sin adornos, lo sé. Me han llamado del trabajo. No puedo creer que hicieras eso. Le contesté que yo tampoco podía creer lo que ella había hecho. Intentó llamarme, pero no respondí. Me envió otro mensaje diciendo que necesitábamos hablar, que había perdido el trabajo, que no podía creer que yo quisiera destruirla de esa manera. Le dije que no la había destruido yo, que lo había hecho sola el día que decidió engañarme. No volvió a escribir. Los días siguientes fueron raros. La casa se sentía más grande, el silencio más denso. Por las noches me costaba dormir, y cuando lo hacía, me despertaba varias veces. Aún así, no me arrepentía. Lo que había hecho no me devolvía la tranquilidad, pero al menos me daba la sensación de haber equilibrado un poco la balanza. Sabía que tarde o temprano querría hablar en persona, y no pensaba evitarlo.
De alguna forma, necesitaba esa conversación final, no para reconciliarnos, sino para cerrar lo que quedaba abierto. El viernes por la tarde apareció en la puerta. No había avisado, pero no me sorprendió. Llevaba la cara cansada, los ojos hinchados y el abrigo arrugado. Me pidió que la dejara entrar. Dudé unos segundos, pero lo hice. Entró despacio, mirando alrededor como si estuviera en una casa ajena. Se sentó en la silla donde solía sentarse a cenar. Dijo que había perdido el trabajo, que sus padres no sabían nada, que se sentía vacía. Me preguntó si estaba satisfecho. Le dije que no se trataba de satisfacción, se trataba de justicia. Esa conversación fue fría y larga. Ella intentó explicar otra vez que se había equivocado, que todo se había complicado, que nunca había querido que llegara tan lejos. Le dije que ya no me importaba el motivo, que lo único que quería era que aceptara que no había marcha atrás. Me pidió que pensara en los niños, que no los hiciera pasar por un divorcio lleno de odio. Le contesté que no había odio, solo consecuencias. Cuando entendió que no iba a cambiar mi decisión, se quedó callada. Antes de irse me preguntó si había alguna posibilidad de que la perdonara algún día. Le dije que no podía prometerle eso, que el perdón no se pide ni se negocia, que si algún día llegaba sería porque el tiempo lo impusiera, pero que por ahora solo quería distancia. Me miró largo rato, como intentando memorizarme, y luego se levantó. Dijo que necesitaba recoger sus cosas otro día, que no podía más por esa noche. No la detuve. Cuando se fue, me quedé de pie junto a la puerta cerrada, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. No sentí victoria ni alivio, solo una calma extraña. Había terminado lo que empecé. No quedaba nada por decir. Lo que vino después no fue inmediato, pero esa noche entendí que algo dentro de mí también se había roto para siempre. En la siguiente parte te contaré la última conversación, la que tuvimos cuando ya todo estaba decidido y donde, por primera vez, los dos dijimos exactamente lo que pensábamos sin esconder nada. Fue el cierre definitivo, y aunque dolió, fue necesario. El martes siguiente por la tarde Marta volvió a aparecer por la casa con una expresión que ya no era de culpa ni de súplica, sino de agotamiento, como si hubiera comprendido que no había forma de reconstruir nada pero aún así necesitara ponerle un cierre que no la dejara con el peso de todo encima. Venía con una bolsa pequeña y me pidió que le permitiera recoger algunas cosas más del armario. Le abrí la puerta sin decir nada y la seguí con la mirada mientras entraba con pasos lentos, casi pidiendo permiso en su propia casa. No parecía la misma persona que días atrás se movía por aquí como si todo siguiera igual. Ya no tenía ese tono neutro ni esa seguridad falsa que había usado en las primeras conversaciones. Esta vez parecía venir dispuesta a escuchar, y yo decidí que, si quería hablar de verdad, le iba a responder sin rodeos y sin reservas, pero también sin gritos ni amenazas. Cuando terminó de guardar un par de cosas en su bolso, se sentó sola en el borde de la cama, con las manos juntas sobre las rodillas, y me preguntó si podía decirme algo sin que la interrumpiera. Le dije que sí, que hablara todo lo que quisiera, pero que yo también lo haría después, sin filtros. Asintió y empezó a hablar, sin levantar mucho la voz, pero tampoco en tono lastimero. Me dijo que llevaba meses sintiéndose desconectada, que no encontraba en nuestra relación nada que le hiciera ilusión, que al principio pensó que era una etapa y que pasaría, pero que cuando se cruzó con Rubén fue como un escape que no supo parar a tiempo. Me explicó que no pensaba dejarme por él, que ni siquiera quería algo serio con él, pero que se dejó arrastrar porque necesitaba sentir que alguien la miraba distinto, con deseo y atención. Me dijo que no intentaba justificar lo que hizo, que era consciente de que había destrozado todo por una necesidad que no supo reconocer a tiempo. Yo la escuché sin interrumpirla, sin gestos ni movimientos, como si cada palabra fuera parte de una lista de errores ya conocidos. Cuando terminó, me pidió perdón otra vez, pero no con tono dramático,
sino con una seriedad que sí me pareció sincera, como si de verdad aceptara por fin que no había marcha atrás. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla aunque no volviéramos, si alguna vez podría recordarla sin odio. Le respondí que no la odiaba, que eso era lo que la gente creía cuando uno tomaba decisiones firmes, pero que en realidad lo que sentía era decepción, un agotamiento emocional que no permitía espacio para más sentimientos hacia ella. Le conté lo que significó para mí descubrir su traición no por una prueba digital o por una sospecha, sino viéndola con mis propios ojos, caminando por la calle como si nada, entrando en la casa de otro tipo, saliendo después con una calma que me hizo pensar en cuántas veces antes había pasado lo mismo sin que yo lo supiera. Le dije que no entendía cómo podía compartirse una cama con alguien cada noche y al mismo tiempo planear ver a otro, cómo era posible vivir dos vidas paralelas sin que le estallara algo dentro del pecho. Ella no contestó a eso. Solo se quedó mirando al suelo. Le pregunté si alguna vez pensó en decirme la verdad antes de que la descubriera, si en algún momento sintió que me debía una explicación por iniciativa propia. Me dijo que sí, que lo pensó varias veces, sobre todo después de que los encuentros con Rubén se hicieran más seguidos, pero que cada vez que pensaba hablar, algo la frenaba, una mezcla de miedo, de vergüenza, de no querer arruinarlo todo. Le dije que lo que no entendía era por qué no me lo dijo cuando todavía había tiempo para salvar algo, aunque fuera con dolor, pero con honestidad. Me respondió que no sabía cómo hacerlo sin destruir la vida de todos, y que al final lo que había hecho era precisamente eso. Le dije que ya no podía creer en nada de lo que decía, no porque todo fuera mentira, sino porque lo había mezclado tanto con las mentiras que ya no se podía separar una cosa de la otra. Que el daño no era solo lo que hizo, sino el tiempo que dejó pasar después fingiendo normalidad. Que cada sonrisa, cada te quiero, cada gesto durante esos meses ahora parecía vacío. Ella se limpió los ojos con la manga del jersey y me dijo que lo sabía, que era consciente de que había perdido más de lo que pensaba. Hablamos durante casi una hora, sin gritos, sin insultos, solo dejando salir todo lo que estaba pendiente. Le conté que no planeaba seguir con ningún trámite agresivo, que íbamos a separarnos, pero que quería hacerlo bien por los niños, que ellos no merecían arrastrar nuestra historia como una carga. Ella me dijo que aceptaba cualquier condición, que no iba a pelear nada, que solo pedía poder ver a los niños con regularidad y seguir participando en su vida. Le respondí que eso no lo iba a impedir, pero que por ahora necesitaba espacio y que no quería verla en casa más de lo necesario. Me pidió que le dijera si alguna vez podría hablar de esto con calma, y le dije que no sabía, que en ese momento lo único que podía prometer era respeto. Se levantó para irse, y antes de salir del dormitorio me miró como queriendo decir algo más, pero no lo hizo. Bajó las escaleras en silencio, y yo la seguí hasta la puerta. Me agradeció que la hubiera escuchado, aunque fuera tarde. No respondí. Cerré la puerta después de que saliera, no de golpe, pero sí con firmeza. Volví al salón, me senté en el sofá y me quedé allí varios minutos, solo, mirando la pared sin pensar en nada concreto. La casa estaba en silencio otra vez, y esta vez ya no dolía igual, era un silencio diferente, uno que me indicaba que, aunque quedaba mucho por hacer, lo más difícil ya estaba dicho. Después de esa conversación no volvimos a hablar durante varios días. Solo mensajes sobre los niños, horarios y cosas prácticas. Me centré en la rutina, en mantener la calma, en no perder el rumbo en medio de todo. Empecé a dormir mejor. No mucho, pero mejor. Dejé de revisar sus redes, dejé de pensar en qué estaría haciendo. No porque no me importara, sino porque ya no tenía sentido. Lo que habíamos tenido se había roto y aunque todavía me costaba aceptarlo del todo, ya no me consumía por dentro. Cuando por fin los niños volvieron a casa, tuve que contarles que mamá no estaría en casa por un tiempo. Fue lo más difícil de todo. Lucía preguntó si era porque estaban enfadados.
Marco se quedó callado. No les di detalles, no los puse en contra de su madre, solo les dije que a veces los adultos también cometen errores y que lo importante era que ellos no tenían la culpa de nada. Fue una conversación tensa, corta, pero necesaria. Marta vino a verlos un par de veces, en horas pactadas, sin quedarse demasiado. Ya no hubo escenas, ya no hubo súplicas. Cada vez que entraba, notaba en su mirada que había aceptado lo que pasaba. La última vez que la vi antes de que entregara las llaves fue una tarde de viernes. Vino a buscar los últimos objetos que le quedaban, unas cajas con ropa, algunos libros, una planta que solía cuidar en el balcón. No hablamos casi nada. Me preguntó si necesitaba algo más de su parte. Le dije que no. Me agradeció una vez más no haber hecho el proceso más difícil. Le respondí que esto no era un favor, que simplemente ya no tenía energía para alimentar una guerra. Se fue sin pedir nada más. Esa fue la última vez que la vi en esa casa. Después de eso me tomé un día para mí. Sin trabajo, sin llamadas, sin compromisos. Caminé por la ciudad sin rumbo fijo, me senté en un banco a ver pasar gente, sin pensar demasiado. Sentí una calma nueva, no placentera, pero sí real. Me di cuenta de que estaba empezando una vida distinta, que todo lo que había vivido durante ese mes me había cambiado, para bien o para mal. En la última parte te voy a contar qué aprendí de todo esto, qué decidí hacer con mi vida después de lo ocurrido, cómo quedó todo con los niños y con ella, y sobre todo, cómo pude encontrar una forma de avanzar sin cargar con todo ese peso a cuestas. Porque al final, después de tanto dolor, lo que uno busca es poder caminar otra vez sin mirar atrás todo el tiempo. Y eso fue lo que intenté hacer. Durante los días posteriores a su marcha, empecé a notar que el tiempo ya no se sentía tan pesado como antes, y aunque seguía arrastrando cierta rabia, ya no era esa rabia ciega que te empuja a actuar por impulso, sino algo más frío, una especie de cansancio que me dejaba claro que no quería seguir viviendo con el pasado pegado al cuello. Me di cuenta de que la parte más difícil no era aceptar que Marta me había engañado, sino entender que yo también había ignorado señales durante demasiado tiempo. Empecé a pensar en todas las veces en las que no quise mirar, en los detalles que me parecían normales solo porque necesitaba que lo fueran. Me costó más aceptar eso que la traición en sí. Cuando por fin me atreví a hablar con un amigo cercano sobre lo ocurrido, me dijo lo típico que suelen decir en esos casos, que al menos me había enterado, que peor habría sido vivir en la ignorancia por años. Pero eso no me consoló, porque yo no buscaba consuelo, solo claridad. El proceso de separación legal fue menos complicado de lo que esperaba. Marta aceptó las condiciones sin objeciones, no pidió nada más allá de lo básico, y aunque al principio pensé que lo hacía por culpa o por miedo a que yo complicara las cosas más de la cuenta, luego entendí que simplemente había asumido que su decisión había acabado con todo. Firmamos los papeles sin mirarnos demasiado. El abogado habló más que nosotros. Salimos del despacho con papeles en la mano, cada uno por su lado. No hubo abrazos, ni reproches, ni intentos de contacto posterior. Fue como si todo lo que fuimos se hubiera guardado en un archivo que nadie iba a volver a abrir. Esa frialdad me ayudó, aunque también me dejó una sensación difícil de explicar, como si después de tantos años compartiendo todo, ahora ya no importara nada. Con los niños intenté ser lo más transparente posible sin darles una versión dañina de lo ocurrido. Les expliqué que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, que eso no significaba que ellos tuvieran la culpa, ni que uno quisiera más que el otro. Les dije que íbamos a organizarnos para que tuvieran tiempo con los dos, que no iban a perder a ninguno. Lucía me hizo más preguntas que Marcos, y en una de esas me soltó que sabía que mamá y yo ya no nos llevábamos bien desde hace tiempo. Eso me dolió más que cualquier otra cosa, porque significaba que, aunque nosotros intentáramos fingir normalidad, ellos también sentían el vacío. Me prometí que, al menos desde ese momento,
No iba a ocultarles más la verdad, siempre dentro de lo necesario para su edad. Empecé a reconstruir la rutina de a poco. Volví a salir a correr por las mañanas, cosa que había dejado hacía meses. Me obligué a ordenar la casa, no porque creyera que eso solucionara algo, sino porque necesitaba recuperar la sensación de que controlaba al menos una parte de mi entorno. Una noche, sin pensarlo demasiado, eliminé todas las fotos que teníamos juntos en redes sociales. No fue un gesto simbólico ni un intento de mostrar nada a nadie, simplemente no quería que apareciera su cara cada vez que abría una aplicación. También guardé en una caja todos los recuerdos físicos, cartas antiguas, regalos pequeños, fotos impresas. No las tiré, pero las saqué de mi vista. Una tarde Marta me escribió para preguntarme si podía ver a los niños un fin de semana completo. Accedí sin problema. Cuando vino a buscarlos, se quedó un rato en la puerta. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, que había días mejores que otros, pero que poco a poco todo se estaba acomodando. Me preguntó si podía preguntarme algo más personal. Le dije que dependía. Entonces me preguntó si la odiaba. Le respondí que no, que nunca llegué a odiarla, pero que ya no sentía nada hacia ella, y que eso, de alguna forma, era incluso peor. No contestó nada. Solo asintió y se fue. En los días siguientes no volví a tener noticias suyas más allá de lo relacionado con los niños. Yo empecé a salir un poco más, a retomar contacto con amigos a los que había dejado de ver por la rutina de siempre. Al principio me costaba estar en reuniones donde todos hablaban de sus parejas, de sus viajes juntos o de las discusiones mínimas de convivencia. Me sentía fuera de lugar, como si mi historia fuera demasiado pesada para compartirla en una conversación casual. Pero con el tiempo empecé a encontrar cierta paz en la idea de que no tenía que dar explicaciones a nadie. Una noche, mientras cenaba solo, me puse a escribir una lista en un papel. No una lista de cosas por hacer ni de metas futuras, sino una lista de lo que no iba a volver a permitir en una relación. No fue larga, pero fue clara. En primer lugar, me prometí no ignorar señales por comodidad. En segundo, no ceder espacio personal solo para mantener una falsa armonía. Y en tercero, no quedarme callado cuando algo me doliera, por miedo a crear conflicto. Me di cuenta de que mucho de lo que pasó no fue solo culpa de ella, sino también mía, por haberme conformado con menos de lo que merecía. Un mes después del inicio de todo, llegó el día en que se cumplía exactamente ese periodo desde la cena de antiguos alumnos, esa noche donde empezó el principio del fin. No hice nada especial, pero al acostarme me vino a la cabeza todo lo que había cambiado desde entonces. Pensé en lo rápido que puede desmoronarse una vida cuando se dejan pasar las pequeñas cosas, en lo fácil que es fingir normalidad cuando uno ya está roto por dentro. Pero también pensé en lo mucho que había aguantado, en las decisiones que había tomado con claridad y en el hecho de que, pese a todo, no me había quedado en el papel de víctima. No sé qué será de Marta en adelante, ni me interesa. Supongo que, como yo, intentará rehacer su vida, buscar una forma de sentirse menos vacía, reconstruir algo sobre las ruinas que dejó. Pero eso ya no es asunto mío. Mi vida sigue, con días buenos y días malos, con momentos en los que la soledad se siente cómoda y otros en los que pesa más de la cuenta. No he vuelto a enamorarme, ni estoy buscando hacerlo. Ahora mismo no necesito eso. Lo que necesito es mantenerme fiel a lo que aprendí, a esa lista que escribí, y a la certeza de que no quiero volver a ser el tipo que se traga sus sospechas por miedo a descubrir una verdad incómoda. Esta historia no termina con una frase bonita ni con una conclusión cerrada. Termina, simplemente, con un hombre que se dio cuenta de que todo puede cambiar en cuestión de semanas, pero que también entendió que no hay traición que no deje lecciones, ni caída que no muestre quien está dispuesto a levantarse sin depender de nadie. Eso es lo único que tengo claro ahora. Todo lo demás, ya se verá.